Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús. Cielos y tierra, bendecid al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, adorado y alabado. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, adorado y alabado. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, adorado y alabado. Nos reunimos en actitud de adoración ante el sacramento admirable de la Eucaristía, por el cual Cristo permanece realmente presente entre nosotros. Que nuestra plegaria nos ayude a comprender cada vez más el don que el Señor nos ha hecho de su cuerpo y de su sangre, para que siempre que participemos del convite pascual, seamos conscientes de la gracia que se nos da. Tú eres el verdadero pan bajado del cielo. Tú eres el verdadero pan bajado del cielo. Señor Jesucristo, te alabamos por tu generosidad de espíritu y por tu amor por nosotros. Tú eres el verdadero pan bajado del cielo. Señor Jesucristo, nuestro Redentor, te damos gracias por tu voluntad de permanecer entre nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú eres el verdadero pan bajado del cielo. Señor Jesucristo, te bendecimos porque los que comen de tu carne y beben de tu sangre nunca más padecen hambre y sed, pues son alimentados de vida eterna. Tú eres el verdadero pan bajado del cielo. Señor Jesucristo, te glorificamos porque en ti hemos sido elegidos por el Padre para vivir en santidad y para ser saciados con tus bienes espirituales. Tú eres el verdadero pan bajado del cielo. Señor Jesucristo, te adoramos presente en la Iglesia, tu cuerpo místico y sacramento universal de salvación. Tú eres el verdadero pan bajado del cielo. Señor Jesucristo, pastor de la Iglesia, que preparas una mesa ante nosotros y te nos das a ti mismo como alimento, guíanos por los caminos de tu justicia, para que, arrancados de las tinieblas y sin temer mal alguno, podamos gozar para siempre del descanso de la casa del Padre. Tú eres el verdadero pan bajado del cielo. Soberano Señor sacramentado, presentes estamos ante tu divina persona, no por nuestros méritos, sino por tu infinita misericordia, para adorarte y conocer y reconocer tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Señor, nuestra consigna es adorarte por los que no te adoran, bendecirte por los que no te bendicen, expiar nuestros propios pecados con íntimo dolor del corazón y desagraviarte por todos los que en el mundo se cometen, unir nuestras intenciones y súplicas con las tuyas y hacer que desciendan sobre la tierra las bendiciones de tu misericordia. Mas como dijiste, pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Llamamos ahora a la puerta de tu sagrado corazón, suplicándote por intercesión de María Santísima y de nuestros santos protectores, que nos recibas y nos escuches. Como Padre amoroso y misericordioso te presentamos con humildad y confianza nuestras necesidades. Acógelas favorablemente, si convienen a tu gloria y a nuestra salvación eterna. Amén. Divino Salvador de los hombres, cubiertos de humildad nuestros rostros, nos postramos a tu presencia soberana. Permítenos que unamos nuestros sentimientos a los tuyos, nuestras lágrimas a las tuyas, las que brotaron por nuestra causa de tus santísimos ojos, a la sangre que amorosamente vertió tu divino corazón. Te rogamos, Jesús, por los que nos ruegan, te bendecimos por los que no te bendicen, y te adoramos por los que profanan tu santa presencia,
y con toda la fuerza de nuestro corazón deseamos bendecirte y alabarte en todos los momentos de esta oración. Suba, Señor, hasta ti el doloroso grito de expiación y arrepentimiento que el pesar arranca de nuestros contritos corazones. Por nuestros pecados, por los de nuestros padres, hermanos y amigos y por los del mundo entero, perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, perdón. Por nuestros sacrilegios, odios y rencores, perdón, Señor, perdón. Por las blasfemias, por la profanación de tu santo nombre, perdón, Señor, perdón. Por las impurezas y escándalos, perdón, Señor, perdón. Por los hurtos e injusticias, por las debilidades y respetos humanos, perdón, Señor, perdón. Por la desobediencia a la Santa Iglesia y el rechazo a tus santos mandamientos, perdón, Señor, perdón. Por la infidelidad de los esposos, por la negligencia de los padres, por la falta de los hijos, perdón, Señor, perdón. Por los atentados cometidos contra tus ministros consagrados, perdón, Señor, perdón. Por las persecuciones levantadas contra los obispos, sacerdotes, religiosos y vírgenes consagradas, perdón, Señor, perdón. Por la profanación a las santas imágenes y a tus templos, por el abuso y la falta de respeto en la recepción de tus sacramentos y por los ultrajes a la Sagrada Eucaristía, perdón, Señor, perdón. Por los justos que vacilan, por los pecadores que se resisten a la gracia y por todos los que sufren, perdón, Señor, perdón. Perdón, Señor, y piedad para el más necesitado de tu divina gracia, que tu luz no se aparte jamás de nosotros. Amén. A las sagradas solemnidades únanse las alegrías y del corazón resuenen los himnos, retírese lo antiguo, que todo sea nuevo, los corazones, las voces y las obras. Celebremos la memoria de la última cena en que creemos que Cristo dio de comer a sus discípulos el cordero y el pan ácimo, según la ley dada a nuestros antiguos padres. Después de comer el cordero figurativo y terminada la cena, creemos que el cuerpo del Señor fue dado a los discípulos por sus propias manos y dado tan entero a todos como a cada uno de ellos. Dio a los débiles el alimento de su cuerpo, dio a los tristes la bebida de su sangre, diciendo: tomen el cáliz que les entrego y beban todos de él. Así instituyó este sacrificio cuyo ministerio quiso confiarlo a los presbíteros, a quienes compete el tomarlo y darlo a los demás. El pan de los ángeles es hecho pan de los hombres, da el pan celestial fin a todas las antiguas figuras. Oh, cosa admirable, que coma al Señor el pobre, el siervo y el humilde. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto toda la casa donde se encontraban se llenó de un ruido parecido al de un viento impetuoso que venía del cielo, y se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se dividían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes idiomas, según como el Espíritu les permitía expresarse. En Jerusalén habitaban judíos piadosos de todas las naciones del mundo. Cuando se produjo este ruido, se reunió una multitud y todos quedaron asombrados porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Admirados y sorprendidos decían: ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que nosotros los oímos hablar en nuestro propio idioma? Partos, medos y elamitas, los que vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y la zona de Libia que limita con Cirene, y los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, les oímos decir en nuestros propios idiomas las grandezas de Dios. Todos estaban admirados y perplejos
y se preguntaban unos a otros, ¿qué significa esto? En cambio algunos se burlaban y decían, estos han tomado demasiado vino. Entonces Pedro, poniéndose de pie junto con los 11, levantó la voz y les dijo, hombres de Judea y todos los habitantes de Jerusalén, sépanlo bien y escuchen con atención lo que les digo. Estos hombres no están ebrios como ustedes suponen, ya que apenas son las 9 de la mañana, sino que se trata de lo anunciado por el profeta Joel. Dice Dios, sucederá en el final de los tiempos que derramaré mi espíritu sobre todos los vivientes. Entonces los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En ese tiempo derramaré mi espíritu sobre mis servidores y servidoras y ellos profetizarán. Haré prodigios en lo alto del cielo y señales maravillosas abajo en la tierra, sangre, fuego y humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes de que llegue el día del Señor grande y glorioso. Y sucederá que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Israelitas, escuchen lo que les anuncio. A Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios ante ustedes con los milagros, prodigios y señales maravillosas que el mismo Dios realizó por él entre ustedes, como todos saben, a este hombre que fue entregado de acuerdo con el plan y la provisión de Dios, ustedes lo mataron crucificándolo por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó liberándolo de las angustias de la muerte, ya que ella no podía retenerlo bajo su poder, porque David, refiriéndose a él, dice, yo veía siempre al Señor delante de mí porque está a mi derecha, para que yo no tiemble. Por eso mi corazón se regocija, mi lengua canta con alegría y hasta mi cuerpo mortal descansará esperanzado, porque no abandonarás mi vida en el abismo, ni dejarás que un fiel tuyo experimente la corrupción. Me hiciste conocer la vida y me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítanme que les hable con toda franqueza acerca del patriarca David. Él murió, fue sepultado y hasta ahora su tumba permanece entre nosotros. Pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado que uno de sus descendientes se sentaría en su trono, habló del futuro y se refirió a la resurrección de Cristo, diciendo que no fue abandonado en el abismo, ni su cuerpo experimentó la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó y todos nosotros somos testigos. Elevado a la gloria por el poder de Dios, derramó el Espíritu Santo prometido que había recibido del Padre, y esto es lo que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió al cielo y sin embargo él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Que todos los israelitas sepan muy bien que Dios constituyó como Señor y Mesías a este Jesús que ustedes crucificaron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Meditación. La Eucaristía es fuente de unidad y es también centro de vida de la Iglesia, y esto se debe a que en ella tenemos un principio único y trascendente, en virtud del cual puede conseguirse lo que a los hombres les es imposible en razón de su pecado y de su disgregación. Este principio de unidad es el cuerpo físico de Cristo, entregado a su Iglesia para edificarla como su cuerpo místico, del cual Él es cabeza y nosotros sus miembros. La Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la Iglesia. Por eso la Eucaristía es centro de vida de la Iglesia y hacia ella se ordenan los demás sacramentos, los ministerios eclesiales y las obras de apostolado. Es la Sagrada Eucaristía la fuente y cumbre de la predicación evangélica. En la Eucaristía se contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, a saber, Cristo mismo, nuestra Pascua y pan vivo, por su carne vivificada y vivificante por el Espíritu Santo, que da vida a los hombres. Este misterio eucarístico debe ser también en consecuencia el centro de la Iglesia local.
La Iglesia de Cristo está verdaderamente presente en todas las legítimas reuniones locales de los fieles que, unidos a sus pastores, reciben también en el Nuevo Testamento el nombre de iglesias. En ellas se congregan los fieles por la predicación del Evangelio y se celebra el misterio de la Cena del Señor para que por medio de su cuerpo y de su sangre queden unidos todos en fraternidad. En estas comunidades, aunque sean frecuentemente pequeñas y pobres o vivan en la dispersión, está presente Cristo, por cuya virtud se congrega la Iglesia una, santa, católica y apostólica, pues la participación del cuerpo y la sangre del Señor hace que pasemos a ser aquello que recibimos. Una parroquia viva es idéntica a una comunidad eucarística. No se edifica ninguna comunidad cristiana si no tiene como raíz y quicio la celebración de la Eucaristía. Por ella, pues, hay que empezar toda la formación para el espíritu de comunidad. Por lo tanto, la planificación y actuación de los programas pastorales deben comenzar y pasar realmente por la Eucaristía celebrada y contemplada en la adoración para producir frutos particularmente en el campo vocacional. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, adorado y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice: tomen y coman, esto es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Oh buen Jesús, sacerdote eterno y pastor, que desde esta hostia consagrada ruegas al eterno Padre por nosotros, acoge benignamente las súplicas de todos los que en espíritu y en verdad te adoramos y te reconocemos como nuestro pastor y sacerdote, a quien encomendamos a aquellos a quien tú has elegido como pastores de la Iglesia, y digamos juntos: dales tu gracia, Señor. A nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que lo llenes de tus dones, dales tu gracia, Señor. A los cardenales y representantes pontificios, dales tu gracia, Señor. A los arzobispos y obispos, a los sacerdotes párrocos, a los sacerdotes vicarios, a los sacerdotes directores de los seminarios, a los sacerdotes directores espirituales, a los sacerdotes religiosos, a los sacerdotes diocesanos, a los sacerdotes confesores, a los sacerdotes predicadores, a los sacerdotes misioneros, a los sacerdotes pastores, a los sacerdotes encargados de los hospitales, a los sacerdotes enfermos, a los sacerdotes ancianos, a los sacerdotes aislados, a los sacerdotes jóvenes, a los sacerdotes perseguidos y calumniados, a los sacerdotes en peligro, a los sacerdotes tentados, a los sacerdotes en pecado, a los sacerdotes difuntos,
a los seminaristas y aspirantes al sacerdocio, a todos los sacerdotes. Oh corazón de Jesús, corazón lleno de celo por la gloria del Eterno Padre, te rogamos por todos los sacerdotes para que el Espíritu Santo los posea y que por ellos se renueve la faz de la tierra. También escucha nuestras oraciones para que envíes obreros a tu mies y así florezcan las vocaciones consagradas que trabajen con entusiasmo en tu iglesia. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos muchas vocaciones, danos muchos y santos sacerdotes, danos muchos y santos religiosos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María, tu dulce y santa Madre. Amén. Les diste a comer el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que bajo este admirable sacramento nos has dejado el memorial de tu pasión, concédenos, te pedimos, venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que sintamos continuamente en nuestras almas el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo defensor. Bendita sea la Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea María, Madre de la Iglesia. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo, en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza, iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Celebramos en la iglesia la solemnidad de Pentecostés, en el que se concluyen los sagrados 50 días de la Pascua y se conmemoran junto con la efusión del Espíritu Santo sobre los discípulos en Jerusalén, los orígenes de la iglesia y el inicio de la misión apostólica a todas las naciones, lenguas y pueblos. Y ofrecemos esta Eucaristía a nuestro Señor Jesucristo, por la salud y recuperación de Carmenza Correa de Garibelo, intención de las pastorales de la parroquia El Santísimo Redentor. A nuestro Señor Jesucristo por la salud y recuperación de Leonor Buitrago, intención de sus familiares. A nuestro Señor Jesucristo por la salud y recuperación de Carolina Montenegro, intención de sus familiares. Por todas las benditas almas del purgatorio, especialmente por el eterno descanso de Teodoro Chivatá Cifuentes, José Teodoro Chivatá Galindo, Ignacio Cortés Vega, Carmen Rosa, Tomás, Fidel Eduardo y Alicia Galindo, intención de Magdalena Galindo. Por el eterno descanso de María Teresa, organista de Quintero, intención de sus hijas, nietos, bisnietos, yernos y demás familiares. Por el eterno descanso de María Alicia Rivero Rojas, intención de sus hijos. Por el eterno descanso de Leonilde Salazar, al cumplir 21 años de fallecida, Eumelia Cárdenas de Salazar, al cumplir 17 años de fallecida, y Rosa Celina Salazar de Torres, al cumplir 13 años de fallecida, intención de Bernarda y Pastor Salazar. Por el eterno descanso de Clementina Abril de Velázquez, al cumplir 15 años de fallecida, Bárbara Rosa Ortiz, al cumplir 30 años de fallecida, y María Quintero de Torres, al cumplir 30 años de fallecida, intención de la familia Velázquez Salazar.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Muy queridos hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad, piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por el misterio de Pentecostés santificas a tu iglesia extendida por todas las naciones, derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra y no dejes de realizar hoy en el corazón de tus fieles aquellas mismas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Escuchemos atentos la palabra de Dios. De los Hechos de los Apóstoles. Todos los discípulos estaban juntos el día de Pentecostés. De repente, un ruido del cielo, como de un viento recio,
resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se repartían, posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extrañas, cada uno en la lengua que el Espíritu le sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Enormemente sorprendidos preguntaban: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Envía a tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Les retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo. Envía tu aliento y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema, y yo me alegre con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de servicios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para ver el bien común. Porque lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo. Así es también Cristo. Todos nosotros, griegos, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido,
luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infundes calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Repartes tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te aclamen todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Y Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti. Muy queridos hermanos, felices Pascuas de Resurrección. Este es el último día que vamos a decir este saludo así de manera litúrgica. Siempre vamos a estar en Pascua, bendito sea Dios, pero durante la liturgia vamos a estar pues cambiando, vamos a pasar a otro tiempo. Y por eso nosotros hoy nos saludamos así, pero con esta solemnidad de Pentecostés,
concluimos este tiempo maravilloso de la Pascua, o como dice la Iglesia, considérese la Pascua como un domingo de 50 días. Entonces es un domingo larguito, de mucha alegría y todo lo demás, para que se cumpla lo que Dios ha querido desde siempre, y es que toda la creación se llene de su Santo Espíritu. Esa es la función, esa es la misión de Jesucristo, y esa es la misión que también nos envía a nosotros, como nos dice hoy en San Juan, aquí en el capítulo 20. Entonces, esto que estamos celebrando, la celebración de Pentecostés en cristiano, es la efusión del Espíritu Santo por parte de Dios a toda la iglesia. Y entonces en la palabra de Dios tenemos diferentes versiones de Pentecostés. Por ejemplo, por allá en San Marcos, cuando Jesús está crucificado, dice, y exhalando, dando el último suspiro, entregó el Espíritu. Para San Marcos, Pentecostés es eso. La entrega del Espíritu es cuando Jesús está en la cruz, ya desde allá estaba empezando a entregar el Santo Espíritu. Ahí Jesús cumplió la misión. Acabamos de escuchar el Evangelio de San Juan aquí en el capítulo 20, donde el primer día después de la resurrección, o sea, el domingo, los discípulos que estaban encerrados por miedo a los judíos, pues con las puertas trancadas y todo, pues allí está presente Jesús, que es lo que acabamos de escuchar, y les dice, paz a vosotros. La misión que me ha dado el Padre también se la doy a ustedes. Y dice acá, y exhaló el aliento sobre ellos. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Claro que pues esta es una traducción al español lo más elegante posible. Pero en el libro griego allá, en la versión original, dice, y Jesús soplando dentro de ellos. Es la segunda vez que se utiliza esa forma. La primera vez es cuando Dios en la creación hizo barro y sopló dentro del barro. ¿Y qué salió? Estas bellezas, aquí estamos. Y entonces, aquí nos está diciendo en San Juan, la efusión del Espíritu Santo la hace Jesucristo, empezando por sus discípulos, haciendo ese mismo acto de creación allá, pero en el nuevo barro. El nuevo barro es Cristo resucitado, que empieza a entregar a su iglesia, y por eso sopla dentro de esa carne nueva, esa carne que empieza con la efusión del Espíritu allí dentro de la iglesia, para que empiece también su resurrección. Esa carne nueva de Cristo, que es una carne resucitada y con categoría divina, eso que celebramos hace 8 días, la exaltación, la ascensión de Cristo a lo más alto, que decíamos que no es que se elevó, como entendemos nosotros, sino que su ser llegó a su máximo grado, que es sentarse en el trono de Dios con categoría de Dios. Claro que Dios, el Hijo, ya era Dios, obviamente. Cuando Jesús, antes de venir al mundo, pues no se le decía Jesús, se le decía el Hijo. Cuando ya se encarnó aquí, ¿cuál fue el nombre que mandó Dios ponerle? Jesús. Y entonces, como ya tiene carne humana, esa carne que pasó por la muerte, y ahora que Dios lo ha sacado de la muerte con una nueva carne, una vida nueva y todo lo demás, el ser humano en Jesucristo ya tiene una categoría tremendamente grande, tremendamente alta, y es lo que celebramos hace 8 días. Y entonces hoy estamos celebrando la efusión de ese Espíritu, que para nosotros como católicos pues es una versión, y para los católicos de Oriente, y estamos ahí divididos todavía, desde hace muchísimos siglos. Por un datico nomás, yo sé que ustedes se saben el credo largo, ¿cierto? Cuando llega la parte del Espíritu dice, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Para nosotros como católicos aquí en Occidente decimos eso, que el Espíritu procede del Padre y del Hijo.
Por eso Jesús decía allá en la última cena a los discípulos, tengo que irme al Padre o si no, no puedo enviarles el otro defensor, el Espíritu de la verdad. Pues Jesús tiene que subir al Padre para darnos el Espíritu. En la Iglesia de Oriente, y por eso estamos divididos desde hace muchos siglos, pero muchos siglos, para ellos esa parte dice, creo en el Espíritu Santo que procede del Padre por el Hijo. Y entonces ellos dicen que están en la verdad y nos declararon herejes. Y de aquí para allá lo mismo. Bueno, y entonces ahí estamos todavía en eso, por ese pequeño detalle. Para nosotros Jesús asciende al cielo con ese cuerpo resucitado, ese cuerpo humano, y lo asciende a lo más alto sentándolo en el trono de Dios para que junto al Padre se realice eso de que procede el Espíritu Santo del Padre y del Hijo. Pero es que antes no procedía, sí procedía el Espíritu Santo del Padre y del Hijo. Pero resulta que según el Antiguo Testamento, la efusión del Espíritu Santo no se daba de manera general, sino de manera muy particular. Cuando Dios elegía a algún héroe por allí, por ejemplo, Abraham, Moisés, David, Gedeón y otros nombres que aparecen allí, como el rey David también, reciben la gracia ¿de qué? Del Espíritu. Pero lo recibían ellos solitos, no más. Así funciona el Antiguo Testamento. Entonces ahora, Cristo, el Hijo de Dios, pero también hecho hombre, con su naturaleza humana en lo más alto, ahora junto al Padre, un hombre llamado Jesús, un hombre, un ser humano, está emanando espíritu para toda la humanidad. Y por eso el espíritu que sale ahora nos queda perfecto a nosotros. Antes le quedaba perfecto a Dios y al que se lo quería regalar. Ahora nos queda perfecto más bien, a todos y cada uno de nosotros. Entonces, en esta segunda versión del Pentecostés o la efusión del Espíritu Santo, es cuando Jesús sopla dentro, y eso pasó el día de su resurrección, o el primer día de la semana. Pero tenemos una tercera versión de la efusión del Espíritu Santo, que es la que estamos como celebrando hoy, que es esta que nos presenta San Lucas, que fue el autor de los Hechos de los Apóstoles, aquí en el capítulo 2, en la fiesta de Pentecostés, que es una fiesta muy antigua para los judíos. Ya en el tiempo de Jesús, ya esa fiesta era antigua, la fiesta de Pentecostés. Entonces, 50 días después de la Pascua, celebraban Pentecostés. La Pascua la celebraban allá lo que nosotros llamamos Semana Santa, lo celebramos en el mismo tiempo, en la misma fecha, la misma semana. Por eso a veces se nos salta un mes más, un mes menos la Semana Santa para nosotros, es que la estamos celebrando igual que los judíos. Claro que los judíos están celebrando cuando cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto. Y la máxima expresión de esa fiesta es el viernes, cuando sacrifican los corderos allá en Jerusalén. Y entonces Jerusalén en ese viernes, que para nosotros es el Viernes Santo, hacen un campamento gigantesco allá. Dicen que van más de 2 millones de personas, hacen tiendas de campaña para el sacrificio de los corderos. Para nosotros el Viernes Santo, ¿qué pasa? Es el sacrificio, pero del Cordero de Dios llamado... ¿Cómo llama el Cordero de Dios? ¿Seguro? Es que los veo como dudando. ¿Será Barrabás? ¿Judas? ¿Poncio Pilato? Entonces, hermanitos, como más, a ver, ¿quién es el Cordero de Dios? Lo logramos, muy bien. Y entonces, así como con más ganitas. Entonces, nosotros que celebramos la Pascua, pero con la muerte de nuestro Cordero, el Cordero de Dios llamado Jesús, pues celebramos como las mismas fiestas con los judíos. 50 días después, ellos hoy, allá en Jerusalén, están celebrando la fiesta de Pentecostés. ¿Pero qué es la fiesta de Pentecostés para los judíos? Pues primero, es la fiesta del agua.
Y entonces hacen una ceremonia bonita, o en el tiempo de Jesús, desde el templo allá en la cima del monte Sión, van bajando, allá está el torrente Cedrón y por debajo le hicieron un túnel y allá unos 200 metros abajo hicieron una piscina gigantesca, hasta allá va el sacerdote con toda la gente haciendo una procesión y con unas antorchas también, sacan agua de esa fuente para llevarla allá al templo en los altares gigantescos donde sacrifican los animales, porque Dios nos dio la vida ese día y por eso allá celebran el día del agua, el día de la vida. Porque Dios nos dio la vida y por eso hay lluvias y por eso hay plantas y por eso hay comida y todo lo demás. Y allá San Juan dice que en esa fiesta Jesús gritó en medio de la gente: el que tenga sed que venga a mí y beba de esta agua, la verdadera agua, la que da la vida, ese torrente que salta hasta la vida eterna. Dice San Juan que Jesús gritó eso ese día. ¿Por qué? Porque también ese día se celebra en Pentecostés el día en que Dios le dio a Moisés también las tablas de la ley. Y eso es lo que está aquí retomando San Lucas. San Lucas es un hombre con una agudeza impresionante. La forma en que escribe San Lucas, tanto como es una sola obra, que la iglesia dividió en dos partes, el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, pero es un solo libro, de un solo jalón, por decirlo así. Entonces, San Lucas descubrió allá, él era griego y toda la cosa, bien estudiado, descubrió allá todo esto con San Pablo, Bernabé y los primeros. Entonces, descubrió que toda la palabra de Dios, y para él la palabra de Dios es lo que para nosotros hoy es el Antiguo Testamento, porque no existía el Nuevo. Entonces, Lucas lo que hace es tomar pasajes del Antiguo Testamento, muy conocidos y relevantes para ellos, y empezar a reescribirlos desde la experiencia de Jesús. Ponemos un ejemplito ahí para que nos ilustremos. Para los judíos hay una escena muy bonita cuando el rey David recupera el arca de la alianza que se la habían llevado los filisteos. Entonces el arca de la alianza fue llevada a donde un amigo de David, Obededón, y allá la dejó en las montañas durante 3 meses, porque David no se sentía digno de tener el arca de la alianza, que es la presencia de Dios, ahí en medio de su casa. Entonces se la llevó allá donde su amigo Obededón durante 3 meses. Y empezó a florecer toda la vida de Obededón, sus ganados, sus riquezas, todo en una felicidad. Y le dijeron al rey David: mire todo lo que está pasando. Y dijo: no, señor, me la traigo para acá. Y entonces David empieza a traer el arca de la alianza. Y va entonces, cada 6 pasos, hacía un sacrificio. Y regalaba tortas y dulces a la gente. Y empezaba a bailar como un loco ahí. Tan loco que las mujeres le veían todo, dice allá. Y entonces la mujer de David le reclamó: ¿por qué le muestras todo a las sirvientas? Porque ellas son más dignas que tú. Así. Y la condenó a no tener hijos. Así era el rey David. Bueno, la idea es que esa escena muy conocida por los judíos la retoma Lucas allá en el primer capítulo del Evangelio. Cuando María va a las montañas por 3 meses, ¿a qué? A visitar a su prima Isabel, que estaba ya de embarazo, a las montañas, dice por allá. Y entonces, al cumplirse los 3 meses, pues la Virgen María se vuelve. Cuando va María allá, entonces, ¿qué pasa cuando Isabel la ve? Se llena del Espíritu Santo y empieza a bailar, no como el loco David, pero más o menos. Y la criatura en su vientre también empieza a exaltar de gozo. Es la reconstrucción de esa escena de David. Y entonces lo que está diciendo Lucas es: les tengo la verdadera arca de la alianza, que no fue la que trajo David, sino esta mujer llamada María. Ella sí trae al verdadero Dios. Y así hay que leerlo, si no nos perdemos, como algunos dicen: es que María es tan buena que fue a ayudar a su pariente en su embarazo. ¿Ah, sí? Y entonces, ¿por qué no se quedó para ayudarle a la dieta? Lea ya, a los 3 meses exactos se vuelve, justo cuando nace el chino, y se va.
Entonces, hay que leerlo desde la intención de Lucas, que es lo mismo que hace aquí cuando nos traduce esto de la fiesta de Pentecostés. Los 50 días, para Lucas la efusión del Espíritu Santo se da cuando Dios regala la ley. Así cuando le regaló la ley a Moisés allá en el día de Pentecostés, los 50 días después de la Pascua, los judíos celebran que Dios le dio allá a Moisés la ley. ¿Y dónde se la dio? En el monte, y un monte que hacía un ruido estruendoso, y había un viento impetuoso, y había fuego por todos lados. Esa misma escena es la que nos presenta aquí San Lucas a su manera. En el sitio donde estaban, entonces se produjo un viento impetuoso. A las 10 estaba diciendo esto, y pasó, fue un terremoto, pero no, nada más. Y entonces, un viento impetuoso, un viento recio, que hacía un ruido, y ese ruido venía del cielo, fuego, y ese fuego se posó en cada uno, y todos empezaron a hablar de las maravillas de Dios según el Espíritu les permitía expresarse. Entonces es cuando viene la verdadera ley, lo que nos está diciendo Lucas. La ley no es la que le dio Dios allá a Moisés en el monte. La verdadera ley es la que nos regala el nuevo Moisés llamado Jesucristo, cuando nos regala el Santo Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es la verdadera ley de Dios. Para nosotros como cristianos católicos tenemos en nuestros estudios eso que se llama moral, la moral, las costumbres nuestras maneras de comportarnos, y entonces nuestra moral significa no seguir la ley natural que está expresada mucho allá en el Antiguo Testamento, que ha sido canonizada, es decir, como palabra de Dios, sino que la verdadera ley es la ley del Espíritu. Un verdadero cristiano debe actuar con la nueva ley, que es la ley del Espíritu, como lo decía San Pablo. La letra de la ley mata, pero el Espíritu da vida. ¿Por qué? San Pablo dice, es que la ley, esa que Dios le dio a Moisés, es una ley que, aunque está escrita y está bien, está escrita en piedra. Moisés bajó con unas piedras allá, y allá está grabada la letra de la ley. El problema de la letra de la ley, dice San Pablo, es que tiene una maldición. La maldición es que tiene que pasar por nuestra interpretación. Nuestra interpretación está muy sesgada, muy mala. Y entonces cuando cogemos una ley, la interpretamos de acuerdo a la piedra donde fue escrita, es decir, a su exactitud. Y ahí hay que aplicarla, y como decimos nosotros respecto a la ley civil también, hay que aplicarle a aquel que hizo el mal todo el peso de la ley. ¿Y qué significa eso? Una interpretación estricta. Y cuando se hace una interpretación estricta, se cometen las peores injusticias, queridos hermanos. Pongo un ejemplo desde la misma palabra de Dios. Recordemos que alguna vez Jesús estaba en el templo y le llevaron una mujer que habían pillado allá en flagrante adulterio. Y entonces le dijeron, Señor, Maestro, dice Moisés que a estas mujeres hay que matarlas. Y se la tiraron allá. ¿Así? ¿Tú qué dices? Y Jesús se agachó inmediatamente, y allá en el piso del templo, que es de piedra, empezó con el dedo a hacer así, a moverlo. Y los judíos entendieron perfectamente qué les estaba diciendo. Recordando al profeta Ezequiel, que decía allá de parte de Dios, les voy a quitar el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Entonces, recordando también que Moisés alguna vez le dijo a Dios, muéstrame tu rostro, y Dios le dijo, todavía no puedes ver mi rostro, pero te voy a mostrar mi espalda. Y es cuando le da la ley. La espalda de Dios es la ley. Imagínense el pobre pueblo judío, que tuvo que conocer a Dios, pero con su espalda, o sea, con la ley. Y cuando se aplica la ley, queridos hermanos, es lo peor que puede pasar cuando se aplica estrictamente. Entonces, como el pueblo tiene que aplicar la ley, aprendió a aplicar la ley, pero con la piedra. Y en el caso de la mujer que le llevan allá a Jesús, y Jesús empieza a hacer así,
les está diciendo: ustedes no están interpretando bien la palabra de Dios que dio en Ezequiel, que hay que quitar el corazón de piedra y que hay que poner un corazón de carne. Ustedes aquí están aplicando la ley estrictamente, pidiendo la muerte de esta mujer. Y les está diciendo todo eso con esto porque ellos entendían. Cuando había una injusticia, ellos cogían una piedra y le hacían así. Aquí se está cometiendo una injusticia. Están juzgando con corazón de piedra, aplicando estrictamente la ley. Y la ley, cuando se aplica estrictamente, es la peor injusticia que existe. Pongo un ejemplo. Imagínese que usted compró una casa y la viene pagando hace 30 años, pero se retrasó en 3 cuotas y ahora el banco le aplica la ley y le dice: remate. Y es la ley aplicada estrictamente. ¿Eso es justo? Porque se está aplicando con corazón de piedra. Entonces Jesús allá les hace así y ellos entendieron perfecto. Ustedes están juzgando a esta mujer con corazón de piedra y por eso debe morir. Y les dice Jesús: bueno, entonces el que esté limpiecito de todo, láncele la primera piedra a ver. Y se dieron cuenta que su corazón era de piedra y se van retirando desde los más viejos en adelante. Esa es la idea de la triste ley aplicada en piedra. Por eso Dios quiere regalarnos la verdadera y auténtica ley, que es su Santo Espíritu. Eso que sale de lo más profundo de su ser, de su corazón, y que nos hace a todos aplicar la ley de Dios, pero que es su Espíritu Santo, de manera perfecta, como la aplicaba Jesús. Por ejemplo, Jesús consiguió un gran amigo llamado Judas Iscariote y lo trató como un gran amigo en todos los momentos. Jesús nunca dijo nada malo de Judas. Busquen la Biblia a ver si dijo algo alguna vez de Judas. Él ya sabía cómo era, pero quiso conquistarlo y lo llamó amigo y le dio esto de recoger la plata y administrarla. Pero Judas no se dejó. Y cuando entregó a Jesús, Jesús, ¿qué le dijo? Amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Nunca dijo nada malo de Judas. ¿Por qué? Porque Jesús siempre está con el Espíritu Santo, ese que recibió allá el día en que fue bautizado. Como ser humano necesitaba esa fuerza del Espíritu y por eso va allá que lo bautice Juan el Bautista y lo bautiza, y Juan dice: yo vi cómo se rasgó el cielo y bajó todo el Espíritu sobre él. Y por eso Jesús, para donde iba con ese Espíritu de una manera tan poderosa, y pegaba unos suspiros de vez en cuando que decía, y los demás se asustaban. ¿Viste qué le pasó? Es que tengo aquí una fuerza, un fuego, y yo quiero que ya el mundo se incendie en ese fuego. Pero solo lo tenía él en un cuerpo mortal. Todo ese fuego del Espíritu Santo ahí, y él todo lo que juzgaba, lo juzgaba de acuerdo a ese Espíritu. Jesús nunca juzgaba con la ley de Moisés, sino con la perfección de la ley de Moisés, como está escrito allá en San Mateo capítulo 5. No cometerás adulterio, dice la ley. Pero yo les digo, todo el que ya vea a otra persona deseándola, ya es un adúltero en su corazón. O sea, no hay que quedarse solo con las circunstancias que la ley dice, matar es dejar un cadáver, adulterar es terminar en la cama, sino todo lo que está desde antes. Revise todo eso. Y esa es la ley del Espíritu. Y entonces lo que nos regala hoy San Lucas es que por fin llegó la verdadera ley que Dios está regalando a toda la humanidad, y en medio de fuego, en medio de viento, así como cuando fue entregada la ley a Moisés. Eso es lo que nos está regalando hoy San Lucas, para que nosotros como cristianos tengamos esa fuerza del Espíritu Santo. Y así como cuando pasa el fuego o pasa el viento o un terremoto o lo que sea así fuerte, imagínese que usted le pasa un huracán por su casa. Después de que pasa el huracán, la casa quedó igual.
Imagínense que tiene un incendio en su casa. Después de que se apague el fuego, ¿su casa quedó igualita que antes? Pues eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. La ley de Dios es como eso nuevo que viene como un viento impetuoso, como un fuego. Es decir, que cuando pasa, ya nada queda igual, y así deben ser todos los que reciben esa nueva ley. Y por eso, el cristiano, y especialmente el cristiano católico, cuando recibe el Espíritu Santo, allí donde esté, ya las cosas no pueden ser iguales. Por ejemplo, me decía una muchacha unos 2 años atrás, me decía: padre, a mí me gusta rezar mucho el rosario, y lo rezo en la casa, y lo rezo en la empresa, y allá la que me quiera acompañar, pues que venga, pero la mayoría se... Y entonces, cuando yo voy pasando por algún lado y dicen: Chito, Chito, que ahí viene la Madre Teresa, o alguna cosa, viene la camandulera, viene la hija del Papa, o algo así. Y entonces empieza esa persecucioncita ahí, para hacerla tener vergüenza. Esa es como la idea. Pues la palabra de Dios dice: el que tiene el Espíritu Santo, donde pasa, no deja a nadie inquieto, no deja a nadie quieto. Mueve todo, remueve todo, lo cambia todo. Y eso es lo que deberíamos tener nosotros, como la primera que empezó con todo esto, la plena y llena del Espíritu Santo, la Santísima Virgen María. Cuando ella iba a cualquier lado, ¿qué pasaba? Ahí Lucas dice: cuando llegó donde su prima Isabel, ¿qué pasó? Pues ella quedó llena de ese espíritu. Y hasta la criatura que tenía en su vientre, donde pasaba María, las cosas no quedaban igual. Esa es la idea. Tiene que cambiarlo todo, porque el espíritu no soporta el mal. Así de sencillo. Y el que tiene el Espíritu de Dios tiene que portarse de acuerdo a la voluntad de Dios, pero no se le va a imponer a nadie, simplemente es algo que tiene que cambiar profundamente por dentro de la persona. Y una persona, cuando se porta bien, se nota. Tanto así que los que se están portando mal se sienten como acusados. Cuidado que ahí viene el Papa Francisco o algo así. Ahí viene la Madre Teresa. Y empiezan a sentirse tremendamente incómodos, porque el que hace el bien se le nota. Y eso ya se vuelve en juicio para el que está haciendo el mal, porque él sabe que está haciendo mal, aunque quiera negarlo. Entonces, a nosotros se nos regala el Espíritu, queridos hermanos, como un fuego, así como una llamarada. Como una llamarada. Ojo, no es que sea fuego, pues, sino como una llamarada, un viento impetuoso que donde pasa no deja igual las cosas. Y esa es la idea que para nosotros como cristianos debe quedar el Pentecostés bien marcado en nosotros. Si usted como cristiano sigue igual, quiere decir que no tiene la bienaventuranza. La bienaventuranza, como dice allá el capítulo 5 de San Mateo en el versículo 10, bienaventurados los que son perseguidos por mi causa, de ellos es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el que habla, como le pasaba a San Pablo pasaba y había una muchacha que era esclava y que tenía un espíritu de adivinación, decía ya, un demonio de adivinación. Y entonces cuando pasaba a San Pablo, la muchacha decía: allá va el apóstol de Dios. Y pasaba, allá va el apóstol de Dios. Y así como unas veces más, hasta que Pablo quedó hasta aquí. Y entonces dice: espíritu malvado, sal de ahí. Y se le fue. Y ya la muchacha esclava ya no pudo adivinar, y los dueños de la esclava ya no podían cobrar. ¿Qué hicieron los dueños de la esclava? Acusaron a Pablo y empezaron una persecución. Cuando Pablo fue a otro lado, por allá una ciudad griega donde se adoraba a la diosa Artemisa, y los orfebres de allá, los que elaboraban metales, hacían sus pequeñas estatuas de esos metales preciosos. Y entonces alguna vez Pablo, predicando, y ya tenía su fama, y decía: los demonios son los que están detrás de esos ídolos, los ídolos no son dioses, no existen, son los demonios que están manejando eso. Pues claro, la gente dejó de comprar esas artesanías, por decirlo así. ¿Qué hicieron los dueños de esos talleres de artesanías? Acusaron a Pablo y empezaron a perseguirlo. Porque donde pasa el que tiene el Espíritu de Dios, las cosas no quedan igual. Aquí entre nosotros hace unos
15 años más o menos, un sacerdote recién ordenado por allá en Medellín, lo mandaron a una comuna y se ganó a los jóvenes y los empezó a sacar de las drogas. Y como ya no vendían drogas, ¿qué hicieron los jíbaros de allá? Lo mataron. Así de sencillo. Alguna vez estuve en una parroquia y empecé a decirle a la gente, ojo con estos que están yendo a ciertos lugares para tomarse el trago y dejar la plata por allá. Por ahí me mandaron un mensajito. Porque hablar con el Espíritu de Dios al mundo no le gusta. Esto es lo que está diciendo aquí San Lucas, o lo que dice la palabra de Dios. Si usted tiene el Espíritu de Dios, las cosas no quedan igual. Tienen que cambiar. Por eso nosotros somos los punta de lanza, los pioneros, los que vamos adelante en el mundo, llenos del Espíritu Santo para decirle al mundo, la nueva ley que nos rige no es la ley natural, no es la ley civil, aunque la obedecemos, es la ley que viene ¿de quién? De Dios mismo, y se llama Espíritu Santo. Ese es el Pentecostés que siempre la iglesia tiene, que todos nosotros tenemos. El gran problema es que a veces nos dejamos acobardar, y mucho, demasiado, y perdemos la bienaventuranza. Bienaventurado el que sufra por mi causa, el que sea perseguido por mi causa. El que no es perseguido porque no está haciendo las cosas como Cristo manda, quiere decir que ya se adaptó al mundo y hace lo que el mundo diga. Entonces, como me decía en estos días alguien, padre, si va a preguntar por mi familia, también tiene que preguntar por mi perro, que es de la familia. Ah, caray. Ya no se puede hablar ni de los animales, no se puede hablar del aborto, no se puede hablar del homosexualismo y otras cosas, porque eso es parte del mundo y eso es lo políticamente correcto. Pues, queridos hermanos, con la fuerza del Espíritu, también tenemos que hablar ante ciertas cosas, pero el que no habla es porque ya se adaptó a eso, y el que hable va a ser perseguido. Así funciona la ley del Espíritu, queridos hermanos, porque lo bueno siempre será bueno, lo malo siempre será malo. Si usted se adapta a lo malo o nos adaptamos a lo malo, perdemos esa bienaventuranza. Quiere decir, nos adaptamos al mundo. No tenemos la ley del Espíritu, nos metimos, como dice San Pablo, a la otra ley, a la que causa maldición. La maldición de la ley es que esa ley escrita en piedra no me da fuerza para cumplirla. Y eso le pasó al Antiguo Testamento y por eso se llama así. Hay una ley escrita en piedra, pero no tiene la fuerza para cumplirla, mejor dicho. En cambio, el Espíritu Santo, la nueva ley, da todas las fuerzas, los dones, carismas y todo lo que necesite para que se cumpla. Cumplir la voluntad de Dios a cabalidad, aunque el mundo se oponga, aunque el mundo lo persiga. Eso es lo que está tratando de decir la palabra de Dios cuando habla de estas cosas. No es que qué bonito me siento, como me decía una señora, ese calorcito tan rico aquí cuando me imponen las manos y me llega el Espíritu Santo. No es para tener calorcitos, queridas hermanas. O una señora por ahí que me dice, padre, es que tengo aquí dañadita la rodilla, entonces impóngame la mano en la rodilla. Yo le dije, es que el obispo me impidió tocar rodillas. ¿Qué podemos hacer? No es para eso, es para llevar a Dios al mundo, aunque el mundo se le oponga, y si se le opone, quiere decir que usted está haciendo bien las cosas. No es para sentir rico, ni sentir calorcitos o cosas de esas, o jugar con eso, como decía por allá, que alguna vez me tocó ver eso, un sacerdote que no digo de dónde, que tenía el don, y él levantaba la mano, con esta mano yo hago que todos los demonios se inclinen ante mí. ¿Y qué pasa con eso? ¿Para qué tener ese tipo de carismas si no sirven para nada? ¿De qué sirve que los demonios se inclinen? Que usted se vuelva santo es otra cosa, pero que domine los... ¿Para qué sirve dominar los demonios si ellos ya están caídos? Entonces, el Espíritu Santo es para que hagamos la voluntad de Dios, aunque nos quiten la vida. Así consiste, en eso consiste la ley de Dios, y por eso, como dice aquí nuestra frase que hemos tenido para toda la Cuaresma y Pascua, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Esa es la máxima ley del Espíritu.
Por eso decía Jesús, ámense como yo los amo, con esa ley, y por eso murió por nosotros. Le costó la vida y ahora el Espíritu Santo que se nos da a nosotros es para eso. A ver quién quiere esa ley o solamente quiere sentir rico. Si es para eso, no pierda el tiempo, por favor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Proclamemos ahora juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En este día santísimo en que terminamos las fiestas pascuales, oremos, hermanos, al Padre Todopoderoso por mediación de su Hijo Jesucristo, que nos envía al Espíritu Santo para confirmar y acrecentar la renovación pascual de su Iglesia. Y digamos juntos, te rogamos, óyenos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que llena de los dones del Espíritu, sea congregada en la unidad, roguemos al Señor. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio y por todos los sacerdotes, para que les conceda en abundancia el espíritu de sabiduría y santidad, roguemos al Señor. Por todos los que trabajan por la paz y la concordia entre los pueblos, para que logren reunir a los hombres en el amor, roguemos al Señor. Por los que son víctimas de la debilidad humana, de los extravíos de su propio espíritu o de los errores del mundo, para que el Espíritu del Señor los lleve por las sendas del bien y la verdad, roguemos al Señor. Por el pueblo de Dios aquí reunido, por los fieles de nuestra comunidad parroquial y de nuestra diócesis, para que la fuerza del Espíritu nos haga crecer a todos en la fe y en la unidad, roguemos al Señor. En un momento de silencio presentemos al Señor nuestras intenciones particulares. Y digamos juntos, te rogamos, óyenos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has derramado tu Espíritu sobre los hombres, escucha las oraciones de tu Iglesia para que los pueblos dispersos por la división de las lenguas lleguen finalmente a la unidad en la confesión de tu nombre, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Llevemos al Señor el vino y el pan. Llevemos al altar la viña, el trigal. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Llevemos al Señor pureza y amor. Llevemos al altar justicia, hermandad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Llevemos al Señor
trabajo y dolor, llevemos al altar ofrendas de paz. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Llevemos al Señor el vino y el pan, llevemos al altar la viña, el trigal. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Llevemos al Señor pureza y amor, llevemos al altar justicia, hermandad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que conforme a la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender con más plenitud el misterio de este sacrificio y haz que nos descubra toda su verdad por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos al injertarlos en Cristo tu unigénito. Este mismo Espíritu fue quien al nacer la Iglesia dio a conocer a todos los pueblos el misterio del Dios verdadero y unió la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco,
con nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día santísimo de Pentecostés, en que el Espíritu Santo se manifestó a los apóstoles en lenguas de fuego, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por mano de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición.
Acuérdate también, Señor, tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hijos de Dios intercambiemos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Danos la paz. Danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez te me vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión. Haces templo de la Santa Trinidad. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez te me vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión. Y haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues en ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior, de ti quiero comulgar, Señor, de ti quiero, Señor, de ti quiero comulgar, Señor. Oremos.
Oh Dios, que has comunicado a tu Iglesia los bienes del cielo, conserva los dones que le has dado para que el Espíritu Santo sea siempre nuestra fuerza y la Eucaristía que acabamos de recibir acreciente en nosotros la salvación por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Inclinen la cabeza para esta bendición solemne. El Dios Padre de los astros, que en el día de hoy iluminó las mentes de sus discípulos, derramando sobre ellas el Espíritu Santo, os alegre con sus bendiciones y os llene con los dones del Espíritu Defensor. Amén. Que el mismo fuego divino que de manera admirable se posó sobre los apóstoles, purifique vuestros corazones de todo pecado y los ilumine con su claridad. Amén. Y que el Espíritu que congregó en la confesión de una misma fe a los que el pecado había dividido en diversidad de lenguas, os conceda el don de la perseverancia en esta misma fe, y así podáis pasar de la esperanza a la plena visión. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz domingo y feliz semana para todos. Gracias, Padre. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo alejando, los que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, Madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar.